es que estuve haciendo videos para YouTube. Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo van? Para empezar el día de hoy me gustaría a mí iniciar como con una pequeña introducción a lo que vienen siendo un poco las herramientas de manejo de diseño o fotografía o ilustración o video que tiene la plataforma de Adobe, ¿no? Como ustedes saben, Adobe es como una de las empresas más grandes para el manejo de software en el diseño y afines. Es el software especializado, pues, por excelencia. Si nosotros lo vemos acá, digamos que tenemos un acceso como a todas las aplicaciones que tiene Adobe. Digamos que esta es la parte del Creative Cloud. Como les decía, pues como yo tengo una licencia de pago, pues entonces tengo acceso a todas las ventajas que tiene Creative Cloud, incluyendo todo el software. O sea, yo puedo actualizarlo, puedo descargar los programas que yo necesite, de todo lo que sea. Aquí también pues, se pueden encontrar las actualizaciones y me dice, bueno, ¿cuál fue la última actualización? Actualizados hace días, hace 17 días, hace 9 días, hace 3 días, hace 8 días. Creo que uno se actualizó. Creo que fue XD, que fue el que hace poquito se actualizó. Entonces me cuenta qué fue lo que hizo la actualización, etcétera, etcétera. Pero hay un punto que me gusta a mí mucho de esto y es ver las categorías. Entonces, esto me ayuda a mí un poco a entender de que hay software especializado para ciertas cosas, que es como lo importante. En este caso, pues viendo las aplicaciones de escritorio especializadas, pues está Lightroom, que se encarga como de edición de las luces, fotografía, Photoshop, que es el programa de retoque digital por excelencia, Lightroom Classic, que es la misma función sobre esto, Bridge, que es un administrador de archivos desde Adobe, y Camera Raw, que es como para la calidad super pro de las imágenes y todo ese rollo. Yo en realidad nunca trabajo con Camera Raw porque no soy fotógrafo profesional ni amateur. Entonces nunca lo utilicé. Un día de estos, de hecho, le cacharreo porque sé que se pueden hacer unas cosas brutales con Camera Raw. Digamos que uno de los puntos que es como los que a mí más me gusta es entender cuáles son las herramientas para diseño desde las aplicaciones de escritorio. Pues Photoshop sirve también, o sea, es muy pensado para diseño gráfico, Illustrator, InDesign, el Acrobat, el InCopy, el Dimension y el Bridge. El Bridge siempre va a aparecer porque es una herramienta que es transversal en toda la suite de Adobe. Entonces sirve para administrar los archivos, sirve para tener en cuenta qué es lo que tengo en mi equipo, revisualizaciones, etc. Y efectivamente, pues yo voy teniendo como unas aplicaciones específicas para cada cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para video, aquí yo me empiezo a encontrar ya con varias aplicaciones que están como Premiere, está After, está Animate, está Character Animator, Audition, Encoder, Prelude, Photoshop también, pues porque puedo hacer algunas cosas como fondos, texturas, etcétera, y vuelve y juega el Bridge, ¿no? En ilustración, pues entonces me encuentro como con los dos por excelencia, Photoshop para ilustración con mapas de bits, ¿cierto? E Illustrator, que es para ilustración vectorial generalmente. Y ya tengo como programas para interfaz de usuario, experiencia de usuario, como lo es el XD, el Animate, el After, el Dreamweaver, etcétera. Entonces también tengo otros que son como de 3D, como el Dimension. El Dimension en realidad es como un programa que funciona muy bien para hacer mockups o hacer simulaciones, es muy bacano, pero digamos que es un poco avanzado para ustedes, ¿no? Ve, hay aplicaciones en versión beta también, aunque yo no tengo ninguna de estas beta, pre-beta, Bridge, After, Character Animator, voy a tener que probarla. Vamos a ponerla a instalar, si no colapsa mi equipo el día de hoy. Y también tiene algunas cuestiones como con fuentes tipográficas. Este es muy bacano, me parece a mí como del asunto de la suite, porque yo tengo acceso y puedo entrar y ver tanto las fuentes que tengo instaladas en mi equipo, digamos, de las que yo he descargado desde el stock de, de Creative Cloud de Adobe, como algunas otras que yo tenga por ahí. Entonces, a mí me parece como muy bacano esta cuestión con esto. Pero bueno, ¿para qué les hablaba un poco sobre el asunto del Creative Cloud y de Adobe? Es como para darles a entender de que hay herramientas específicas para funciones específicas. Digamos, yo no sé, hay diseñadores que les encanta un programa y se casan con ese programa y después no lo quieren soltar para nada. Es como lo que pasa un poco con Photoshop. Yo conozco diseñadores que son enamorados a morir con Photoshop y no lo sueltan, o sea, tienen que hacer alguna vaina, un cartel es Photoshop, una revista es Photoshop, tal cosa es Photoshop, entonces son obsesionados con el programa. Sí es un programa muy completo, pero
de ciertas maneras o en ciertas ocasiones genera problemas y conflictos que es mejor evitarse con el uso de otros programas de la suite que sean especializados en ese campo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que aquí el asunto, entonces debería empezar a entender de que para cada tarea que uno tenga pensado desarrollar, hay un programa específico que está pensado y desarrollado y que se ha creado desde sus inicios para esas tareas como tal. Ya entrando un poco en materia, pues entonces vamos a meternos un poco con lo que viene siendo Illustrator, ¿ya? Illustrator es un programa bien entretenido. Para mí es como uno de los favoritos. Vemos que mi orden de favoritos es como Illustrator, InDesign y Photoshop, esos tres. Yo lo utilizo demasiado, digamos como que en parte de mi trabajo, en mi rol como diseñador, utilizo mucho este software de diseño y de ilustración con vectores, que es como una de las características bien bacanas como tal. Esta es como la interfaz, como les digo, este es del Illustrator CC, ¿ya? Digamos, esta es como de la última versión, versión que tengo del software. Entonces, este es como se actualizó hace una semana aproximadamente. Entonces, este es como el más reciente, pues, ¿no? Una de las cosas interesantes y de lo bacano, pues, como del asunto del Illustrator, mira, este es la versión 24.3, actualizado recientemente. Me gusta mucho porque digamos que es un software muy, muy poderoso con el manejo de vectores, ilustraciones vectoriales y todo este asunto. Entonces, para mí siempre ha sido como un programa de diseño por excelencia. Antes utilizaba otro que era de una marca que se llamaba Macromedia, que fueron como los... En realidad, Macromedia fue el que creó tanto Illustrator como lo que fue Flash, que ahora se llama Anime, que fueron como los primeros programas muy fuertes para hacer ilustración y animación, ¿no? Entonces estaba el Freehand, que era el papá o el abuelo, pues en este momento del Illustrator, y el Flash, que era también el abuelo de lo que se llama ahora Animate, que digamos que fueron como dos de los programas con los que yo empecé a formarme como diseñador. Bueno, dejando de lado un poco ese asunto, entonces empezamos a encontrarnos aquí con la interfaz. Tengo algunos elementos como preestablecidos en esta parte de aquí, están como los archivos recientes que he trabajado últimamente. Entonces, vemos como que todo está ahí en esas mesas de trabajo. Tengo formación donde yo puedo ver como tutoriales, etcétera. Dentro de mi trabajo, los documentos que están en la nube. Es raro porque yo tengo un poco de cosas en la nube y aquí está como desvinculado. Tengo que revisar qué es lo que pasa porque parece que con la actualización o algún problema, elementos que he eliminado, no sé qué. Puedo abrir archivos que ya he creado con anterioridad o puedo crear archivos nuevos. Para empezar, vamos a entrar por este factor del crear nuevo y pues hablarles un poco de cómo funciona esta dinámica de crear un nuevo archivo desde Illustrator. Como ustedes pueden ver, aquí tengo como los archivos recientes con formatos personalizados generalmente o que he utilizado, por ejemplo, para web, he utilizado carta o tamaños personalizados anteriormente. Yo generalmente juego mucho con formatos personalizados porque no me gustan como los tradicionales. Y pues ya les explicaré más adelante cómo hacer unos buenos formatos personalizados dependiendo del uso que uno le vaya a dar. Incluso hay algunos archivos que tienen como plantillas pues que ya están desarrolladas como tal. Yo puedo guardar algunos, ¿cierto? Aquí digamos que están guardados porque estos vienen guardados desde el stock de Adobe. Entonces se me los ha guardado ahí como súper bien. Entonces me dice todo este rollo. Tengo archivos pensados para elementos tipo dispositivos móviles como iPhones, iPads, etcétera. Entonces, digamos que tengo iPad Retina, tengo Google Pixel no sé qué, tengo no sé cuánto, el Apple Watch, el Surface, el Samsung S8, el Nexus y otro tipo de cosas. Obviamente que no están todos los dispositivos, pues porque sería una mamera. Generalmente cuando uno va a trabajar con dispositivos, lo que hace es buscar la resolución real en línea para crear los archivos que se ajusten a eso. Cuando no lo encuentro, pues digamos, si tengo un iPhone 10, pues entonces normal,
ya le doy aquí, tengo la resolución, pero pues si tengo otro dispositivo que no aparece en la lista, pues voy y busco en internet cuál es esa resolución que tiene la pantalla para entender cuál es el tamaño y ahí ya pues lo creo súper breve, ¿no? Tengo también, así de la misma forma que tengo para móvil, tengo para páginas web o diseño web, tengo para impresos, tengo para películas y video o tengo para obras de arte. Esto pues me genera a mí como unas características bien importantes a la hora de poder crear archivos como tal, ¿no? Pero bueno, el día de hoy para arrancar, yo voy a arrancar con el desarrollo de un archivo que es para configuración. Si ustedes se dieron cuenta, aquí en la parte inferior, donde están como las herramientas y la configuración, cada vez que yo cambio de una de estas características, cambian en parte todas las descripciones que tengo acá, ¿no? Digamos, aquí estoy en película y video y ya me cambió a píxeles, acá me cambió el color de RGB, me cambió la resolución de pantalla 72, pero si yo me voy a impresión, miren que ya me trabaja en milímetros, me trabaja en un color de CMYK y me trabaja en una resolución alta. Ya les voy a explicar de qué son todos este tipo de cosas. Entonces voy a empezar por crear un archivo con un tamaño personalizado. Voy a hacerlo aquí como de 200 por 200 milímetros. Aquí yo puedo configurar pues con qué lo voy a trabajar. No lo podría trabajar con píxeles, con puntos, picas, pulgadas, pies y pulgadas, yardas, centímetros o metros. Generalmente yo suelo utilizar mucho, digamos que trabajo mucho con impresos, trabajo mucho entonces con milímetros, no con centímetros. No es por una cuestión al azar, ¿no? Lo que pasa es que al momento que estoy trabajando con milímetros, el programa adapta una configuración mucho más especializada en la precisión de las medidas. Entonces él ya empieza a pensar en milímetros y cómo medir en milímetros, que es pues, obviamente mucho más detallado que un centímetro. Entonces suelo trabajar mucho con los milímetros que me ayuda a mí como generar cosas. Una de las vainas súper importantes siempre es empezar a nombrar los archivos desde el inicio. Entonces acabo de colocarle como el SSO3, que es de la sesión 3 que hemos trabajado, y lo voy a colocar aquí de Illustrator 1.0. ¿Qué es ese asunto? Es como la primera clase que vamos a ver de Illustrator como tal. Entonces ahí le doy para que el momento que la guarde, yo sepa de qué es este archivo y no tengo una cantidad de archivos nuevos sin nombre que después tengan que estar abriendo uno por uno para saber qué fue lo que hice. Ya teniendo esto configurado, aquí hay una parte que es importante y que es interesante. Digamos, está la orientación, pero como es un archivo cuadrado, pues entonces no me va a dar opciones de cambiarlo. Si, digamos, yo hubiera hecho esto, por ejemplo, de 250 por 200, pues yo ya podría cambiar la ubicación, que ya me diría, ah, no, mira, entonces puede ser o vertical o apaisado, ¿no? Dependiendo del asunto. Pero como yo lo manejé con un tamaño normal, aunque en realidad, bueno, ahorita lo configuro y les explico. Y tengo las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo son como los espacios que yo tengo para crear mis archivos y mis cosas. En este momento vamos a crear una sola mesa de trabajo y después vemos cómo se configuran más mesas de trabajo y cómo funcionan ellas. Esto del sangrado, pues es unas medidas. Vamos a colocarle aquí como 3 milímetros de sangrado. Cuando ustedes escuchen la palabra sangrado, tengan muy en cuenta que siempre tienen que tener más o menos entre 2 y 4 milímetros de sangrado, dependiendo del tipo de máquina. Más adelante les explico a profundidad lo de los sangrados cuando veamos algunas cosas con los formatos de papel. Entonces siempre se trabaja con esto. Obviamente siempre que estoy pensando en un archivo para impresión, tener un sangrado para un archivo digital es innecesario. Entonces ténganlo muy presente. Y siempre 3 milímetros. En la parte inferior yo empiezo a encontrarme con algunas opciones avanzadas de configuración. Esas opciones avanzadas son, por ejemplo, el manejo del color. Cuando yo tengo súper claro que lo que voy a hacer va a imprimirse, ya sea en una impresión de inyección de tinta, en una impresión digital o en una impresión offset o una impresión de gran formato o lo que sea, siempre que va a ser para impresión tengo que pensar en el color CMYK. ¿Qué es el color CMYK? Pues es una policromía que me está incluyendo a mí los 4 colores que aparecen aquí. Esta sigla de CMYK me está diciendo a mí que tengo cian, que es la C, magenta, que es el rojo. Digamos, este cian es un azul, el magenta es una especie de rojo. La Y hace referencia a yellow,
sea, al color amarillo, porque todo esto está en inglés, y la K hace referencia al black o al negro. Entonces aquí tengo una policromía. Esto del CMYK son colores pigmento. Entonces son colores que sirven para imprimirse o que se van a imprimir sobre un soporte. Los colores RGB son colores luz, digamos que son los que funcionan con las pantallas de cualquier tipo de dispositivo, ya sea celular, tablet, computador, televisor, pantalla inteligente, lo que sea. Y esta sigla RGB hace referencia a Red, Green and Blue, que vendría siendo el verde, digo el rojo, el verde y el azul, ¿no? Entonces, para formar cualquier color del espectro de luz, los colores MYK utilizan 4 colores. Pero para formar cualquier color del espectro de luz, los colores pigmento, digo los colores luz, utilizan solamente 3 colores. ¿Ya? Más adelante les hablaré un poco más sobre este asunto de los colores como tal. Algo que es súper importante a la hora que estoy creando los archivos es los efectos de rasterización, o en concreto, con qué calidad ese documento cuando lo exporte o lo guarde va a mantenerse. Si nosotros le damos aquí, él va a tener 4 versiones de calidad. La calidad alta se utiliza para archivos de impresión en gran formato o de gran tiraje. Entonces, cuando estoy hablando de impresión offset, que de pronto ustedes en otras asignaturas más adelante lo verán como en procesos de impresión, cuando ustedes escuchen la palabra impresión offset, siempre vamos a estar hablando de resoluciones altas como de 300 puntos por pulgada, que vendría siendo ese 300 ppp, ¿ya? O impresiones a gran formato, que también son importantes mantener una resolución súper alta. La resolución media es una resolución que ustedes pueden trabajar para archivos de impresión casera, ya sea en sus casas o, por ejemplo, en sitios de impresión que hagan impresiones láser o impresiones de corto tiraje, que se hacen pues con una impresora de inyección de tinta o una impresora láser normal. ¿Listo? Entonces tengan eso en cuenta. ¿Por qué? Porque entre más resolución o más puntos por pulgada tenga un archivo, va a ser mucho más pesado a la hora de exportarse. ¿Ya? Entonces, si ustedes saben que van a hacer una impresión para un tabloide en una impresión láser, lo trabajan en 150 ppp y la calidad va a ser perfecta, el tamaño va a estar optimizado y no van a tener ningún tipo de problema. Ahora, aquí nos encontramos con la calidad para pantalla, como él lo dice, son de 72 puntos por pulgada, que digamos esa es la calidad. Si yo sé que va a ser un material para redes sociales o material para cualquier tipo de elemento que se va a ver en pantalla, que se va a ver en un computador, que se va a ver en un celular, en una tablet o en un televisor, yo estoy empezando a trabajar con 72 puntos por pulgada, que es una buena forma de tener unos archivos optimizados interesantes. Han incluido en las últimas actualizaciones la resolución de 36 puntos por pulgada. Para mí, poco útil, lo cual obviamente me está permitiendo a mí tener unos archivos mucho más livianos, pero con una calidad muy baja. Digamos que en ciertas ocasiones se utiliza, como les decía, para redes sociales o otro tipo de plataformas digitales que no exigen una calidad super pro, pero digamos que me parece como un poco, o sea, tiende a perder mucha calidad muy fácilmente. Entonces es recomendable que ustedes, teniendo en cuenta qué tipo de proyecto van a desarrollar, trabajen con estos 3 tipos de resolución: alta, grandes formatos o grandes tirajes de impresión offset, media para impresiones caseras o impresiones digitales tipo inyección de tinta o impresión láser, y pantalla cuando ustedes no van a ser impresos, sino que van a ser archivos que van a ser vistos en diferentes dispositivos como tal. Este modo de previsualización es importante tenerlo claro porque es la forma de cómo yo voy a ver la interfaz o el desarrollo del trabajo en mi computador, ¿no? Entonces está por defecto. Este sí siempre lo he trabajado por defecto porque cuando yo veo el pixel, tiendo a equivocarme un poco por los píxeles de las pantallas, y el de sobreimpresión tiende a exigirle mucho a la máquina porque voy a verlo como con calidad, ya como si se viera impreso. Entonces, digamos, este por defecto es un punto intermedio, ni píxeles ni sobreimpresión. Entonces eso hace que el Illustrator vaya mucho más rápido. Si ustedes utilizan esta opción, el computador o el equipo va a empezar a requerir más recursos de RAM y va a empezar a colgarse. Entonces traten de no, o sea, de esto dejarlo tal cual. Digamos que estas son como las pautas para poder entender el desarrollo de un archivo básico de inicio. ¿Listo? Entonces aquí ya lo que hacemos es decirle crear el archivo como tal. Bueno, hasta el momento está todo ahí, va bien, entienden todo lo que les he explicado hasta el momento. ¿Tienen alguna duda
¿O qué tal? Si ustedes en algún momento tienen alguna duda de lo que les estoy contando, les estoy explicando, pues entonces pueden llegar y activar el micrófono y decirme, profe, tal cosa, o escribirlo ahí por el chat, que yo como estoy acá con los audífonos, escucho cuando llega algún mensaje al chat del Meet. ¿Listo? Ustedes dicen, ay, profe, es que tal cosa repita o cómo está el asunto, entonces ustedes me pueden interrumpir ahí en medio que esté hablando sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, continuemos. En esta parte, pues ya lo que nosotros es con los espacios, ya con el espacio de trabajo tal cual del programa, del Illustrator como tal, ¿no? Entonces miren que aquí es muy curioso porque esta mesa de trabajo o este espacio de trabajo está dentro de otro gran espacio que es como el que me permite a mí el programa trabajar. ¿Ya? Entonces yo tengo ese espacio de trabajo en medio de todo esto. Illustrator tiene unas limitantes, que es a veces un poco lo harto, y es que este tamaño, creo, si no estoy mal, que solamente llega como hasta los 5 metros por 5 metros. A veces eso es súper harto porque no puedo hacer como archivos más grandes porque empieza a decir que eso queda por fuera del espacio de trabajo y no sé qué. No sé en las nuevas actualizaciones si eso lo han corregido, pero bueno. Para empezar a entender el software, nosotros encontramos en la parte superior, digamos que es lo de la barra de menús, donde yo ya encuentro acá, por ejemplo, si le doy, digamos que en Mac, digamos aquí como lo estoy viendo, pues tengo los asuntos del programa, las preferencias, servicios y demás. El archivo, pues generalmente, pues como funciona un archivo normal, donde puedo crear nuevos de plantilla, abrir documentos existentes, explorar en el bridge, como les decía, el bridge siempre va a ser una herramienta que va a estar por ahí rondando, que sirve para visualizar todo eso. Y digamos que como todas las pues, funciones normales de archivo, ¿no? Cerrar, guardar como, copias, plantillas, el historial de las versiones que se han trabajado. Puedo buscar elementos en Adobe Stack, aunque esto solamente funciona como con las versiones de pago. Si ustedes tienen una versión craqueada o algo así por el estilo, pues obviamente que si les dan a esto, va a irse de una a la página de Adobe y es posible pues que la versión que tengan que bloquear. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Si sus versiones no son legales, entonces procuren no utilizar recursos que el programa tiene en línea. ¿Listo? Algunas cuestiones para poderlo exportar para pantallas, exportar como, para web, etcétera. Entonces digamos que aquí voy encontrando como este tipo de cosas, en la edición lo normal de cortar, pegar, buscar y reemplazar. Este de ortografía, él tiene una corrección ortográfica automática, pero digamos que es mucho más práctico y siempre lo recomiendo como mis estudiantes, cuando vayan a escribir algo, por favor, o escríbanlo en un programa tipo Word, tipo bloc de notas o lo que sean programas de redacción de textos, porque eso les va a permitir a ustedes que esos textos de verdad estén bien escritos. Como este es un programa de diseño, a veces esa corrección o esa revisión ortográfica no funciona muy bien. Entonces pueden quedarse con errores y créanme que yo he visto unos errores garrafales por diseñadores que se confían de este tipo de cosas. Entonces eso tienen que ser ustedes muy cuidadosos. Y digamos que hay una cantidad de elementos aquí, pues que más adelante iremos viéndolo con más detenimiento, donde están los objetos, agrupar, alinear, etcétera, los trazados, todo esto, algunos elementos para el manejo de textos, las tipografías, las fuentes que se han utilizado recientemente, el tamaño del puntaje, otras cosas, ¿no? Entonces tenemos que yo poder una cantidad de cosas, puedo buscar fuentes dentro del archivo, cambiar mayúsculas, minúsculas, vuelvo y juego aquí un poco como la puntuación inteligente o lo que hace como con la ortografía normal, todo ese tipo de cosas, ¿no? Algunos elementos sobre la selección, algunas cuestiones también con efectos que puedo tener yo desde el programa, unos efectos muy básicos. A decir verdad, como Illustrator es un programa vectorial de vectores, que ahora vemos un ejemplo de la diferencia entre vectores y mapas de bits, pues entonces estos efectos que maneja son muy básicos. En realidad yo siempre que trato de manejar algunos efectos chéveres, prefiero hacerlo desde Photoshop u otra plataforma que directamente desde Illustrator. Más adelante y entenderán ustedes por qué ese tipo de cosas, ¿no? Aquí hay como un asunto de ver, entonces hay unas cosas aquí bien interesantes sobre esto. Y un panel bien interesante es el panel de ventana. En este panel de ventana, aquí yo empiezo a encontrar como todas las ventanas o paneles que tiene el programa.
acciones, alinear apariencia, atributos, biblioteca, buscar trazos, calcos, capas, color, degradados, enlaces. Que vemos que aquí en concreto está lo fuerte del programa, ¿no? Estilos gráficos, guías de color, la información, los XDBG, las mesas de trabajo, las muestras de color, los navegadores, los motivos, los pinceles, las propiedades, los símbolos, los textos, transformar las transparencias, los trazos, todo esto es con lo que en concreto funciona el programa. Entonces, en esta ventana aquí estamos viendo como todos los paneles que en realidad están en esta parte de acá. Pero como son tantos, uno tiene que configurar, digamos que ya se tiene como esto, después lo de ayuda. Digamos que tengo como la parte del menú, tengo la parte de las herramientas, donde ya empiezo aquí a tener como las herramientas básicas o de uso normal del programa. Y tengo en la parte de acá lo que son los paneles. Entonces, digamos como que tengo el panel de propiedades, el panel de las capas, el de acciones. Yo utilizo mucho este de acciones y más adelante les explicaré cómo se hacen las acciones y cómo funcionan y para qué se hacen. Las muestras de color, los trazados. Tengo acá como el mezclador de colores, que ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido para entenderlo. El manejo con los degradados. Hay algunos elementos que funcionan con las bibliotecas. Este, pues, obviamente que funciona con las bibliotecas que están guardadas desde Adobe, donde yo tengo plantillas que están en stock. Tengo las paletas de color, como estamos viendo ahí. Bueno, hay una cantidad de cosas que están como dentro de las bibliotecas que yo he creado. Unas guías de color que a veces funcionan muy bien, a veces no. Yo prefiero hacer como mis propios colores antes que basarme en esto. Más adelante veremos, pues en concreto, cómo funciona muy bien cada uno de estos paneles, ¿no? Que son bien importantes y bien entretenidos. Ahora, para explicarles un poquito el asunto, yo quisiera mostrarles aquí algo. Colocarlo aquí con este amarillo. Y es de cómo funciona, ya se instaló el Character Animator. Más tarde lo pruebo. Entonces miren, aquí por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá en el panel de las herramientas, él me está diciendo que tiene un relleno que está en ese color amarillo y que tiene un trazo o contorno que está en esto. Miren, si me dice que para activarlo o esto, tecleé la tecla X, entonces yo paso del contorno o el trazo al otro. Esto, digamos que una de las cuestiones que es muy importante tener en cuenta con el software, con este tipo de cosas, es aprender, o bueno, en un momento dado, llegar a aprender muy bien cómo es el manejo de las herramientas y el manejo de los atajos del teclado. Yo, por lo general, trabajo así, donde no tengo nada a la vista. Entonces yo todo lo empiezo a hacer a través del manejo de comandos, empiezo a hacer como versiones a través de esto, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces como que digamos que yo diseño y trabajo de esta forma, por así decirlo, ¿ya? Entonces, obviamente que esto es un asunto que se hace ya pues con la práctica, obviamente que me gusta tener como todo el espacio de trabajo lo más limpio posible. Incluso trabajar a doble pantalla para hacer unas cosas por el estilo, ¿ya? Ah, bueno, les iba a explicar. Una de las cuestiones características de lo que viene siendo los vectores es que los vectores son información que funciona matemáticamente hablando, son algoritmos matemáticos. Entonces, dentro de esos algoritmos matemáticos, si se dan cuenta, estas gráficas o estos vectores nunca se pixelan, ¿ya? O sea, yo los puedo seguir aumentando. Aquí, por ejemplo, voy en un 25.000 de zoom y él no se pixela. Puedo seguir aquí hasta lo máximo que me da el zoom porque no me acuerdo cuánto es. Mire, llegué a un 64.000 de zoom. O sea, es el tamaño, ya ni siquiera sé cómo expresarlo, del zoom, de que puedo ampliarlo y la imagen nunca se deterioró. ¿Ya? Entonces, estos son los vectores. ¿Y cómo funciona un vector? Entonces, los vectores en concreto funcionan con la información de aquí. Entonces, seleccionar este punto de ancla con la herramienta de selección directa. Me vengo al panel de propiedades y él me dice, mire, ese puntito que usted escogió está en un valor de x de 25 y unas décimas y un valor de 67 y unas décimas. Que si yo lo cambio, entonces el aquí cambia. Pasó de 25 a 42 y el 60 y tanto pasó a 82. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
el equipo o el computador lo que hace es decir, mire, usted tiene unos puntos y esos puntos están en el espacio y esos puntos en el espacio, pues si yo lo paso a otro computador, el computador va a entender esos puntos dónde están y lo va a replicar exactamente igual, ¿ya? Entonces toda la información, en este caso de este elemento, que queda ahora con esta forma toda torcida, él va a decir, tengo 4 nodos, que son, esto es un nodo, este de aquí es un nodo, un trazado, y estos son nodos. Él va a decir, tengo 4 nodos, esos nodos están en el espacio, están en tal lugar. Después va a decir, tengo un trazo que está rodeando los nodos, que tiene un grosor de un punto, etcétera, etcétera. Y él va a decir, tiene un relleno que tiene unas características, porque él va a decir, el color de relleno que tiene es 35 de 85, ¿cierto? Y él va a decir, el contorno es un 100. Entonces todo eso lo va a empezar a decir. Entonces esa información, que se vuelve una información textual, es lo que guarda el programa. Entonces eso es lo que le permite que si yo voy a hacer una calcomanía de 10 por 10 centímetros salga perfecta, pues esa calcomanía yo la quiero hacer de 10 metros por 10 metros, pues también sale perfecta. No se pixela, no se daña ni nada por el estilo. Entonces, a diferencia de lo que pasa, vamos a colocar acá, vamos a colocar una imagen para que vean cuál es la diferencia con esto. Ya, vamos a darle esto hacia abajo. Entonces, miren, si yo lo veo aquí, por ejemplo, ahí, si yo lo estoy viendo, pues yo digo, parce, perfecto, esto se ve bien, esto se ve bien y esto se ve bien, ¿cierto? Esto es una imagen, o sea, un mapa de bits. Pero entonces, si yo voy aumentando, y aumentando, y aumentando, y aumentando, y aumentando, y aumentando, y aumentando, pues entonces los mapas de bits tienen un problema y es que se pixelan. Pero entonces se pixelan por lo siguiente. Un mapa de bits, como su nombre lo dice, es un pequeño mapa donde cada uno de estos cuadritos tiene una información. Entonces, lo que hace un programa, un computador, un celular, una tablet o lo que sea, cuando tiene un mapa de bits, es hacer la interpretación de esos punticos que están uno al lado del otro. ¿Ya? Y entonces él va a decir, vea, en este punto de aquí yo tengo un punto de tal color y al lado hay otro color y al lado hay otro y al lado hay otro y al lado hay otro. Y así por todos los cuadritos que tenga esta información. Entonces eso es lo que, claro, lleva al punto donde yo lo puedo ver en cierto momento que funciona súper bien, pero si yo aumento voy a ver ya los puntos y los puntos y los puntos. Entonces miren, yo veo, es un cuadrado que es un píxel, ¿ya? Entonces, claro, si yo trabajara con esta imagen, hiciera una calca de 10 por 10 centímetros, saldría bien. Pero si yo voy a hacer algo de 10 por 10 metros, voy a anotar, o sea, es como si yo viera esto ya impreso, sin resolución, todo pixelado, repelle, repailas, ¿ya? Entonces es como una de las diferencias, de las grandes diferencias entre lo que viene siendo el manejo de vectores con el manejo de mapas de bits. Entonces, Illustrator es un programa especializado en mapas de bits. Por ejemplo, aquí en este caso voy a decirle acá desde el guardar y voy a guardar este, este archivo, acá en Unicauca 2030, asignaturas, introducción a la gráfica digital. Acá va a ser una carpeta de las clases y va a ser una carpeta. En las clases voy a guardar este 03 de Illustrator como tal y lo guardo ahí. Entonces a la hora de guardar, pues aquí viene un asunto importante. Generalmente cuando uno está trabajando con archivos, digamos que no solamente en su computador, sino que va a trabajarlo en otros equipos, es importante ver, por ejemplo, si tienen el mismo programa. Digamos, yo tengo la CC 2020, la última de la última, pero digamos voy a ir a la casa de un amigo a trabajar, pero mi amigo no tiene esta versión. Entonces yo le pregunto de qué versión tenés vos. Me dice, no, parce, yo tengo la CC heredada o tengo la CS6. Yo digo, ah, listo, perfecto. Entonces yo puedo colocarle acá y cambiarlo para que cuando yo llegue a la casa de él no tenga problema. Porque obviamente mi Illustrator puede abrir cualquier versión de Illustrator posterior y de las nuevas, porque está actualizado al día.
Pero si yo llevo este Illustrator que está súper pro, súper nuevo, a un equipo que tenga un CS6, por ejemplo, no lo va a abrir, ¿ya? Entonces, por eso es que yo tengo que tener muy en cuenta eso de las versiones para poderlo llevar. Este problema pasaba muy comúnmente en la sala de sistemas, donde los estudiantes, por ejemplo, en su casa tenían el último Illustrator y llegaban a la sala y la sala de sistemas siempre tenía como una versión anterior, entonces era como que no, profe, yo le hice, no quiero abrir, yo como que bailas, no abrir nunca. ¿Listo? Entonces eso para tenerlo en cuenta sobre las versiones y demás sobre el Illustrator. Entonces aquí yo le digo OK y ella guarda ese archivo tal cual. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta que Illustrator tiene como esta parte del menú donde tengo todos los menús contextuales, tengo mis herramientas que ya más adelante iremos viendo cómo funcionan cada una de ellas y tengo los paneles con las herramientas características. Estos paneles pues obviamente los puedo configurar desde acá y aquí están como los esenciales, los que vienen por defecto del programa y yo puedo crear unos nuevos. Yo por ejemplo tengo uno configurado como Matacho porque en ese panel están las herramientas o digamos, las funciones que yo más utilizo. Entonces eso me permite a mí tenerlas como siempre presentes y no tener que estar viniendo acá a buscarlas, sino que están aquí ya presentes súper rápido. ¿Listo? Voy a pausar este primer video, que es como la primera parte, para explicarles la segunda parte con el ejercicio.